quien te escucha. Desde ahora y hasta las 11, te entregamos información, opinión y debate sobre los temas que a ti te interesan. Beatriz Sánchez, sus invitados y panelistas hacen una combinación clave. Un espacio donde tu opinión nos importa y puedes ser parte de la conversación en la 92.9. Combinación clave. Somos opinión. Somos la clave. 9 de la mañana con 11 minutos, ya habíamos mencionado la hora y les damos la bienvenida. Es un abrazo grande. Bienvenidos al programa. Vamos a estar conversando en un ratito más con el panel que llamamos editorial para analizar los distintos temas del día y los temas de la semana también que se van instalando o que están instalados ya después de lo que pasó el fin de semana con la marcha, en fin, y con el diálogo que se arma al respecto. Tenemos como siempre encuesta y lo tomamos esto de un tema que instalábamos en los últimos días. Hay columnas en los diarios también comentando respecto a la encuesta CEP. Ayer, no sé si vieron, lo vi yo en el registro del diario La Segunda, donde aparece Francisco Chaguán, por ejemplo, que estuvo acá y que él mismo decía, ¿con qué criterios se ponen ciertos nombres a la hora de buscar a los políticos con más respaldo? Porque él decía, yo aparecí en las últimas encuestas CEP y misteriosamente en esta no aparecí. Lo decía aquí mismo, lo volvió a decir ayer en La Segunda, diciendo que a él le parecía que se instalaba una lógica de la CEP de un interés por ir hacia Sebastián Piñera y Ricardo Lagos. Hay otros que nos decían a través del Twitter ayer, oye, pero ustedes alegan ahora porque le va mal a la Bachelet y no lo alegaban antes cuando le iba bien. Aquí hay una intencionalidad política de ustedes de poner un tema en específico. Hay otros que van más allá y no se preocupan de la instalación de nombres, sino de las preguntas que hacen sobre la actualidad. Y se preguntan, ¿por qué la CEP no le pregunta a los ciudadanos por la colusión, por ejemplo? ¿Será porque uno de los líderes de la CEP o varios de ellos están acusados de colusión? ¿Por qué no se preguntó por no más AFP? Que era un tema que estaba instalado sobre la agenda y no se preguntó nada en la encuesta CEP. Entonces, ¿cuánto de ese manejo hay? ¿Ustedes tienen alguna inquietud o no tienen ninguna? Y consideran que es de las mejores encuestas que existen. Bueno, lo queremos preguntar y lo abrimos de esta manera. ¿Es confiable la encuesta CEP? Lo ponemos de una, no, aquí sin matices. ¿Es confiable para ustedes la encuesta CEP? ¿Sí o no? Son las alternativas, ya van 42 votos. Se inclinan los que votan mayoritariamente por la opción no, que no es confiable, pero la vamos a dejar ahí, se lo vamos a ir preguntando también a nuestros analistas en un ratito más, que justamente lo que hacen eso es análisis de medios. Así es que estaremos conversando sobre ese tema y sobre otros que se han ido instalando en la agenda todos estos días. Y uno de ellos es la situación de la hoy ex rectora de la Universidad de Aysén, la universidad que está en formación. Ella es Roxana Pey, que ha estado permanentemente en los medios de comunicación desde el momento en que no quiso cursar la renuncia que se le estaba pidiendo, y hoy, cuando ya fue removida de su cargo, anuncia acciones penales incluso. Roxana Pey está en el teléfono con nosotros. ¿Cómo está, Roxana? Muchas gracias por atendernos. Hola, buenos días, Beatriz. ¿Cómo les va? Un saludo a los auditores. Muchas gracias. Roxana, usted anuncia presentación de recursos judiciales, de ir a la justicia a propósito de la remoción que usted vivió como la rectora de la Universidad de Aysén. ¿Por qué acudir a la justicia? Bueno, tiene que ver con aclarar algunos aspectos. Tiene que ver con lo que hablábamos recién, como lo que ustedes hablaban recién, por ejemplo, que yo estaba escuchando sobre la encuesta CEP. Nos hemos acostumbrado en este país a una manipulación de la información, a una manipulación de los hechos importantes, y yo creo que no estamos los ciudadanos en esos tiempos actualmente. Queremos transparencia, queremos saber la verdad de las cosas y que no nos manipulen. Y en este caso en particular, que está en el terreno de la educación, que es un tema tan sensible, no solo en la actualidad, sino que estamos en medio de una reforma, es importante que las autoridades, que los procedimientos que se realizan en el terreno de la educación sean de altura, con la verdad por delante y no con manipulaciones. Roxana, cuando usted habla de manipulación y de que aquí no se ha dicho la verdad, ¿a qué se refiere en específico? Porque las razones de su remoción le llegaron, le fueron confirmadas. A mí me gustaría saber dónde usted ve la distancia o dónde usted ve lo que señala manipulación a la hora de su salida. Bueno, es muy grave plantear argumentos que no son verídicos para realizar algo como esto. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles argumentos? Bueno, hay 3 argumentos en particular
que están dichos por escrito en una carta de la ministra, pero luego en el decreto de remoción del gobierno. Esos 3 elementos tienen que ver con los estatutos de la universidad, un tema clave, fundante, luego financiamiento y por último el acceso de los estudiantes a la institución. En los 3 aspectos que son los elementos centrales de este proyecto, que eran y inevitablemente van a seguir siendo, esté yo o no, yo ya no estoy, yo no soy la rectora de esta universidad, hay otra persona, y esa otra persona claramente desde el primer minuto ya ha comenzado a poner esos mismos temas sobre la mesa, porque, como digo, son inevitables. Y los argumentos que se han dado son que lo que se estaba planteando aquí hacía inviable la institución, pero para decirlo claramente, en estos días ya la ministra ha salido a hacer declaraciones por la prensa para hacer ver que en realidad va a haber continuidad total. Entonces hay aquí una contradicción muy grande, que es la que sin escarbar más allá, porque no es el momento, ¿cierto?, aquí por la radio de entrar al detalle, pero el mismo Consejo de Rectores anteayer, creo, salió declarando oficialmente el vicepresidente del Consejo de Rectores que aquí los anuncios de continuidad que ya se están haciendo echan por tierra los argumentos que se esgrimieron para la remoción de mi cargo. Mire, si yo ya no soy la rectora, eso es un hecho, y no es que yo esté aferrándome a un cargo. En lo más mínimo no tengo para nada esa intención, pero me parece que es muy grave a la hora fundacional de una institución como una universidad estatal, regional, en una región donde no había universidad, introducir elementos de poca transparencia, feos, por decirlo simplemente. Yo creo que los auditores entienden perfectamente bien de qué estamos hablando, ¿cierto? Una universidad tiene que nacer con altura moral. Roxana, ¿y la lectura que usted hace cuál es? ¿Que usted resultaba una persona incómoda para el gobierno, para el Ministerio de Educación, para el gobierno en general? Puede ser, hay 2 posibilidades: que yo haya sido removida por mis ideas, o que hayan algunos elementos un poco que no sabemos todavía, que hayan otros elementos que desconocemos. Yo no conozco todo lo que ha ocurrido, porque claramente se hizo a espaldas de la institución, a espaldas de la región. Entonces yo no desconozco el fondo, pero sí tengo los elementos que se han dicho, y esos elementos son contradictorios, mire, el decreto está lleno de imprecisiones y de poco apego a la verdad. ¿En qué cosas? ¿Qué cosas son imprecisas? ¿Qué cosas dice que no son tal? Perdón, estoy un poco resfriada. No se preocupe. En particular, podemos tomar el caso del estatuto. Fíjese que el estatuto, lo que dice el decreto de remoción, es que no se llegó a un acuerdo conmigo, cuando la ley no señala que tiene que haber ningún acuerdo. En primer lugar, lo que dice la ley es que la universidad tenía que presentar una propuesta de estatuto elaborada con la región, cosa que se hizo. Participó el Consejo Social y otros actores regionales. Se entregó el 4 de marzo y luego el Ministerio no revisó esto, no respondió nada. Esa entrega de estatuto se hizo en conjunto con la universidad tutora, con el rector Ennio Vivaldi, que firmó el estatuto, es cofirmante del estatuto. Se preparó con la universidad y con la región. No contestaron nada. Mucho tiempo después, a instancias nuestras, porque insistimos en saber qué les parecía el estatuto, recién en junio nos citaron a una reunión, no nos quisieron dar nada por escrito, nos hicieron observaciones que acogimos, que hicimos un informe jurídico sobre la coherencia de una nueva versión, la mandamos por oficio el 4 de julio
con acompañando un informe jurídico y en la nueva versión, y no nos respondieron nunca. Un oficio a la ministra, no un mail, un oficio formal, ninguna respuesta. Volvimos a insistir cómo acogen esto, y en vez de trabajar el asunto, inician un proceso de remoción y ponen en el decreto de remoción que no hay acuerdo. Perdón, yo esperaría una respuesta más formal. Además, el ministerio no necesitaba un acuerdo, tenía que trabajar como se trabaja en la administración pública, con cosas por escrito, con seriedad, ¿no es cierto?, no con maniobras secretas. Entonces, por ejemplo, para no entrar en cosas más enredadas, ¿cierto?, ahí hay un elemento muy digamos, evidente. Luego, la última versión de estatuto desde el gobierno aún no se conoce. Lo ha señalado la nueva administración de la universidad, tampoco lo conocen, nadie en la región lo conoce. La ley decía claramente que el estatuto debía ser escrito de manera participativa con la región, y esa no es un espíritu de la ley para botarlo a la basura y para hacer la fachada de participación, pero luego en el último minuto hacer algo en Santiago, a espaldas a la región, ¿me entiendes? Entonces ahí hay algo, para decirlo clara y simplemente, que refleja esa ambigüedad y esa falta de procedimientos adecuados. Estamos conversando con Roxana Pey, la anterior y removida rectora de la Universidad de Aysén. Roxana, cuando usted dice, sí, puede ser que yo haya resultado incómoda por mis declaraciones, porque usted directamente criticó que se mantuviera el CAE, por ejemplo, como una fórmula para acceder a la universidad, que no se ampliara la gratuidad. En fin, usted tenía una postura crítica a lo que se decía desde el gobierno, pero y usted dice, pero puede haber otras razones que no conocemos, que están en la nebulosa. ¿Usted tiene una idea de cuáles pueden haber sido esas otras razones? Bueno, yo creo que hay una costumbre muy instalada de evitar los disensos, de que las opiniones se resuelven para callados, ¿cierto? Perdón, ¿y a usted le dijeron en algún momento, mira, no nos gustó esta opinión o por qué dijiste esto? No, nunca. Para mí, todas las opiniones que habían eran bastante favorables. Siempre hay elementos en que hay que hacer mejora. Eso yo no estoy diciendo que aquí lo estábamos haciendo todo perfecto, para nada. Este es un proyecto muy difícil y muy delicado, y por supuesto que había cosas que resolver, sin ir más lejos, la transferencia de recursos, ¿cierto? Y cuando vino la presidenta a la región, se mostró muy contenta con el proyecto públicamente, y quedamos de tener una reunión en La Moneda que iba a ocurrir el 2 de agosto, entonces yo me dirigía a eso. Por eso me junté con la ministra pensando, yo llevaba una carpeta de documentos para trabajar con ella, pensando que íbamos a preparar la reunión con la presidenta, y me encuentro con que no, que la reunión que venía 3 días después era más bien, se estaba cancelando porque me estaban pidiendo la renuncia. Roxana, muy raro. Usted anuncia que va a presentar, lo mencionamos al principio, recurso judicial, en este caso un recurso de protección. ¿Qué busca lograr con ese recurso de protección? Busco, primero que nada, que se ponga en claro que esta materia, educación, una universidad, no es un asunto de un trato liviano, donde puedan funcionar, operar prácticas oscuras y argumentos desapegados de la realidad, de la verdad, que se pueda manejar de esta manera. Encuentro muy grave, a mí me ha impresionado mucho esta forma de trabajar del Ministerio de Educación. Creo que no es buena para el país, no es bueno que la educación se maneje de esta manera. Tiene que ser con la altura que corresponde, y es por eso que me parece importante, algunas personas pensamos esto, que es necesario transparentar un procedimiento de tal gravedad, que deja una mancha
en la formación de una institución nueva. Eso es muy grave. Roxana, ¿qué piensas de los cambios que han venido a la Universidad de Aysén, de la nueva rectora, a quien se nombró para seguir en el puesto que usted estaba sosteniendo? Bueno, va a haber que ver cómo evoluciona su gestión. Hay que conocer el estatuto que se está ya trabajando, que se va a firmar, se va a promulgar. Y yo creo que van a haber anuncios, ya se ven menos carreras de las que se habían pensado. Me imagino que a pesar de que dicen que va a haber continuidad, van a haber cambios en este proyecto. Yo esperaría a ver cómo evoluciona eso. Ahora es una persona muy cercana de la ministra, así que me imagino que no necesitarán la comunicación a través de oficios, sino que es más directa. Roxana, y en cuanto a su futuro, ¿con qué idea se queda? Usted es bióloga, es doctorada en biología, ha hecho siempre una carrera académica. ¿Qué queda para usted después de este episodio que además le ha costado a usted una exposición grande en los medios de comunicación, polémicas encima, se ha quedado como, no sé, le pusieron este mote de la rectora rebelde, en fin? Bueno, no me inquieta mucho porque opinar yo creo que no es algo que produzca daño. Me quedo con una experiencia muy positiva. Yo sigo, en este momento estoy en Coyhaique, he estado yendo a Tortel, donde tengo una casa, voy a seguir viniendo a la región. Me quedo con un cariño muy grande, con mucha gente, no solamente en este episodio que ha expresado su apoyo, sino que en general toda la experiencia de un año de trabajo y más, porque yo participé en las primeras reflexiones de esta universidad, es muy positiva. La gente de acá sabe muy bien lo que ha pasado, lo que quiere, y son gente muy esforzada que ha tenido una vida en esta región con mucho aislamiento. Para mí eso es muy valioso, esa relación con la región. Y también pienso seguir en los temas en los que he estado, que son la educación superior. Yo llevo muchos años trabajando en educación superior, tengo opinión y por supuesto que la he expresado y lo seguiré haciendo. La reforma que nos enfrentamos de educación superior es muy trascendente para el país. Estamos enfrentados a un momento en donde se va a discutir un modelo de educación superior y el proyecto del gobierno claramente tiene una ambigüedad muy grande. Digo ambigüedad porque avanza en dos líneas distintas. El mensaje del proyecto dice una cosa, reconoce la crisis, reconoce en las lógicas de mercado el origen de esa crisis, pero por otro lado no es nada de ambiguo en lo que propone y mantiene no solamente una lógica de mercado, sino que desde mi perspectiva dos cosas muy graves. Por un lado, institucionaliza, afianza el principal instrumento del mercado y del lucro, que es el CAE. Pensemos que mientras haya CAE, va a haber lucro. Las universidades de mercado están lucrando no porque solamente no haya reglas, ¿no es cierto?, o penas para este delito. Están lucrando porque extraen grandes cantidades de recursos del Estado, del fisco. Y esos recursos del fisco los están sacando, usando a los estudiantes de bajos quintiles. Entonces, cada estudiante de bajo quintil toma un pedazo de ese gran monto y se lo traspasa a la empresa de educación. Y esa empresa no le tiene que rendir cuentas al Estado, porque entonces ahora es un trato entre privados, entre el joven y la institución, pero es plata fiscal. Y la empresa del lucro, del mercado,
no rinde cuentas. Roxana, Eso es muy grave. Roxana, bueno, esa opinión suya anterior y que usted la haya comentado así en distintas formas, por ejemplo, columnas de opinión que resultaron bien polémicas y que fueron muy reproducidas a través de redes sociales, pero también algunas formas suyas, y voy a recurrir a ese Twitter que también le costó harta polémica, cuando dijo, si nos cuesta, no se valora, dice la derecha, será por conducta de sus hijitos porros, y que también despertó, y por la forma en que usted lo coloca, harta polémica. ¿Usted siente que hizo alguna cosa mal? ¿Se arrepiente de algo de lo que haya hecho antes cuando era rectora? Sobre todo en las opiniones y más que en el contenido, en la forma de opiniones. Bueno, el Twitter tiene una forma de opinión que no es la misma que una columna. Uh-huh. Yo ese Twitter sí me arrepiento de haberlo hecho. Lo dije aquí en la región y públicamente. Se malinterpretó. Está explicado en varias columnas con más detalle. Yo me refería a un argumento que se usa con mucha crueldad y que es imponerle mayores exigencias a los jóvenes de escasos recursos. Por ejemplo, cuando se otorga una beca para estudiar, se le pide que se saque una nota más alta, por ejemplo, que al resto de los estudiantes. Se le pone reglas de no reprobar asignaturas, con el argumento de que si no le cuesta, o sea, que le estarían regalando al darle una beca en los estudios, ese estudiante se va a poner más flojo, va a rendir menos académicamente. Entonces, al regalarle la beca, se le ponen más exigencias. Y esto es una discusión muy larga, desde luego no en Twitter, en foros, en debates, en artículos, etcétera. ¿Cuál es el sentido de exigirle a la gente de más escasos recursos porque se le está dando una beca? Esto se ha usado como argumento. Entonces, al joven que su padre le paga los estudios sin ninguna dificultad, que le llevan el desayuno a la cama, que se puede ir en auto a la universidad, que ni siquiera se entera cuánto vale el arancel, porque a su padre le es indiferente, porque tiene muchos recursos, ese joven tampoco le cuesta, ¿cierto? Bueno, ese joven puede reprobar ramos, se puede sacar un 4, nadie le exige sacarse un promedio 5.5, y nadie está pensando que ese joven va a estudiar menos o va a valorar menos, ¿no es cierto? No se considera un atentado contra la calidad de la institución tener a un estudiante que no le cuesta. Ese era el sentido, ¿no es cierto?, de ese Twitter, que uno puede, por supuesto, tergiversarlo, pero me refería a eso. Roxana Pey, muchas gracias por este contacto, esta conversación. Que le vaya bien. Gracias a ustedes. Un saludo. Roxana Pey, en conversación con nosotros. Roxana Pey fue hasta hace poco la rectora de la Universidad de Aysén, formando esta nueva universidad, las dos de regiones que comprometió la presidenta Bachelet. Salió en medio de una fuerte discusión, una gran polémica, por varias cosas. Bueno, porque ella se puso en una posición rebelde, dijo, yo no voy a presentar la renuncia que me están solicitando, por eso finalmente vino un decreto de remoción de la rectora, lo que provocó además mucho comentario de distintos rectores de universidades a propósito de cuál es la autonomía de una universidad que se considera estatal, y al mismo tiempo porque es una personalidad, Roxana Pey, por la forma en que opina, por la dureza de sus opiniones, pero que entra directo a un debate que es muy interesante y que tiene que ver con la gran reforma educacional en nuestro país. Son las 9:34, recuerden que estamos con una encuesta para ustedes, que tiene que ver con la encuesta CEP en específico. ¿Es confiable la encuesta CEP, sí o no? Ya van 111 votos, vamos a seguir preguntándolo durante el programa. Hacemos una pausa, volvemos.